participación. Muy buenos días para todos, muy buen día. Soy Alejandro Vela de la Fundación Tequendama Horse Connection. Es un honor contar el día de hoy con el señor Víctor Vélez. El señor Víctor Vélez nos va a hablar sobre el aprovechamiento del caballo criollo en la hipoterapia. Y bueno, don Víctor, en este momento el micrófono es suyo para que nos cuente un poco de su trayectoria, de su experiencia, a qué se dedica, para que todos lo escuchen. Adelante, don Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. A don Alejandro, a la Fundación Tequendama, por darme la oportunidad de compartir con ustedes experiencias. Básicamente es eso. Yo estuve allí desde un principio con la inquietud de aprender un poco más de caballos y aprender a enseñar a montar a caballo. Poco a poco fui metiéndome en este mundo en la década de los 80, más o menos, en la década de la enseñanza. De tradición caballista toda la vida, mi familia, mis ancestros, igual que sus ancestros, eran del mundo del caballo. Lo que pasa es que los míos nunca se retiraron del caballo y de pronto algunos de los de ustedes sí se retiraron del caballo y ahora esperamos que regresen nuevamente, ya que este es el siglo de la habilitación con el caballo. Cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su disciplina, el caballo siempre va a ser un habilitador del ser humano y un gran aliado, un gran amigo, un amigo incondicional. Para mí, el mejor amigo del hombre ha sido el caballo. Y lo digo con mucha responsabilidad y tranquilidad. Que hubieran hecho estos grandes héroes para atravesar el Amazonas, el Orinoco, el Atrato, al lomo de un perro, pero como tenían el caballo eran grandes. Bueno, inició en el año 95 en la Clínica San Luis, en la Estrella Antioquia, Colombia, con el doctor Ignacio Correa, con la señora Dora Luz Hernández, que todavía me acompaña como una aliada más en este cuento de la enseñanza, de montar a caballo y la hipoterapia. La hipoterapia a mí me ha gustado siempre, me ha tenido inquieto porque ha sido una faceta muy, muy bonita, donde uno ve unas cosas, digámoslo así, en una sola palabra, milagrosas, donde el caballo es ese vehículo esencial para que podamos tener la habilitación que necesitamos. Muchas veces creemos que solamente vamos a buscar personas con alguna limitación, con alguna capacidad diferente o con alguna dificultad. Y creemos que las personas regulares estamos 100% bien. Yo creo que ha sido un gran error. Entonces, no teníamos aquel caballo importado para tratar de habilitar a estas personas y habilitarnos nosotros mismos. Yo soy de los que creo que habilitando a los demás nos vamos habilitando a nosotros mismos a través del caballo. Entonces es un tema un poco largo porque ya son 25 años dedicados a la docencia sobre el caballo o con el caballo como aliado, como herramienta fundamental en esa educación, en esa formación. Y yo lo digo que la palabra caballero en este siglo tiene que tomar un nombre nuevamente, como en aquel entonces eran personas de un buen reconocimiento, como las damas también tenían un buen reconocimiento. Y eso se lo daba, ese nivel se lo daba era los equinos, los caballos, en cualquier disciplina. Los nuestros, el caballo criollo colombiano, para los que no lo conocen, es un caballo muy similar a nosotros, a los colombianos. Somos una mezcla de muchas razas, de muchas culturas, somos tropicales 100%, somos de intemperie, de mucho sol, de mucha lluvia, de mucho fango, de unas regiones muy agrestes, muy difíciles, muy rústicos. Esa es una de las virtudes grandes de nuestro caballo y la nuestra también. Esa rusticidad nos la da, por supuesto, el clima. Aquí a Colombia o a América del Sur, hace más de 500 años empezaron a llegar las primeras razas de caballos, habiendo sido originario el caballo de la América. Poco a poco se fue diseminando por todo el continente y aquí, exactamente en Colombia, también para los que no conocen, donde hace la terminación la cordillera de los Andes y se divide en tres cordilleras, occidental hacia el Pacífico, central, que es donde está la mayor cantidad de habitantes de nuestra república, y oriental,
Entonces, poco a poco se fue diseminando ese caballo y se fue adaptando en un proceso, yo lo llamo involuntario, de nuestros ancestros. Ellos les llega un caballo muy de recinto, muy de regiones planas, muy de regiones suaves, muy del norte de África con algunas modificaciones eh, poco, poco específicas para un mejoramiento y para una adaptación en nuestra región, en nuestra topografía. Hay un tema un poco religioso, pero muy real. Cada cultura hace su caballo a su imagen y semejanza y a sus necesidades, necesidades climáticas, topográficas, medioambientales. Y poco a poco se va formando ese caballo o forjando ese caballo porque es hecho a pulso, es hecho con mucho esfuerzo. Entonces, en el siglo pasado ya, después de esa colonización, ya estaba pues prácticamente mucha parte de nuestra república penetrada por el caballo y dependiendo del caballo. Viene una cultura autóctona, ancestral, de dividir el caballo por andares, por movimientos. Lo dijo la doctora Farid en estos días y me gustó mucho. La secuencia de nuestro caballo, en cualquier raza, en cualquier disciplina, en el mismo nuestro, esa secuencia del movimiento es idéntica, es idéntica. Allí hay temas de discusión, pero que simplemente nos los aclaran estas cámaras, estos equipos de resolución, donde nos aclaran verdaderamente cuáles las grandes diferencias de un movimiento a otro. Pero la secuencia de las extremidades se cumple exactamente igual. Allí siempre va a ser igual, con unas diferencias de unos tiempos, de unos espacios, de unas velocidades, que poco a poco iremos entrando en esta charla un poco, en una charla posterior, con más detalle. Teníamos el caballo trotón galopero, donde se gesta y se forja en esta zona atlántica, en la costa atlántica norte, con unas elevaciones de anteriores y posteriores un poco exageradas. Yo lo describo precisamente por esas zonas difíciles, fangosas, no tan planas, pero sí con muchos encharcamientos, con algo de lomas, unas lomas amenas, y se gesta también una esencia del galope ancestral en nuestras razas equinas, desde los árabes, desde los portugueses, los españoles, los ibéricos y franceses. Allí es herencia del galope, el caballo en su vida, en su huida, en su protección, siempre lo ha propuesto. Ese trotón galopero fue penetrando nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestros antepasados fueron buscando mayor elegancia, mayor velocidad de ritmo y se buscaron ya unos trotes más aligerados, no con una diagonal tan igualada, sino un poco desigualada, donde el anterior y el posterior ya no iban al mismo tiempo, sino que había una pequeña desigualación. Esa desigualación hacía un ejercicio con mayor velocidad, con mayor energía y servía para el ascenso de la cordillera y para el descenso también. También se mezcló esa trocha con galope. El galope estuvo en todas nuestras modalidades. En el paso fino también existió el galope. En este altiplano cundiboyacense, en esa zona plana, de allí de una meseta que hay en nuestra región montañosa, en la cordillera oriental, hay una región bastante extensa, bastante fangosa en ciertas ocasiones, donde ese paso fino se acompañaba de un galope tendido, todos nuestros andares, todos nuestros movimientos, de mucha suavidad en el abdomen, de mucha poco movimiento visceral, mucha vibración, pero es difícil como explicar o entender, hasta que no se monta no se sabe por qué tanta velocidad producen tanta suavidad. Igual un auto, un carro cuando va a 100, 150 kilómetros por hora, puede ser una carretera destapada sin pavimento. Allí la vibración se va a sentir menos, la suavidad va a ser mayor y cualquier movimiento insignificante alterará la velocidad de ese ritmo que se quiera llevar. Tuvimos en ese altiplano cundiboyacense también unos movimientos muy acompañados laterales, muy de ambladura, que poco a poco se fueron diluyendo y se fueron desapareciendo. Y a finales del siglo pasado ya se independizaron los andares. En el P1, que nos llamamos el paso 1, el trote y galope,
En el P2, esa trocha de nuestra región antioqueña, Antioquia la Grande, eran los departamentos de Antioquia, Quindío, Risaralda, donde Caldas también, perdón. No. ¿Aló? Adelante, adelante, le estamos escuchando, don Víctor. Pero algo me salió aquí en la pantalla. Espera un momentico, bueno. Ya. En esa región más montañosa, que hoy por hoy es muy cafetera, se mezcló esa trocha con el galope y algunos quisieron una trocha más refinada, con más agilidad, más criolla, más colombiana. Y finalmente ese paso fino que se gestó en esa sabana, en ese altiplano cundiboyacense, y a finales del siglo pasado ya se diseminó con mucha fortaleza por todo el país y la ambladura prácticamente desapareció. Solo quedó en nuestras razas diaznales y en esos cruces diaznales con caballos, con yeguas, también encontramos unas mulas muy ambladoras de muy buena calidad, siempre con mucha suavidad, siempre buscando un tranco corto. Las virtudes de nuestro caballo es esa secuencia rápida, ágil, donde esa velocidad de ritmo hacen que sea muy suave todo ese lomo, todo ese cuerpo del caballo. Pero esencialmente, ese sitio que está en la gráfica, esa vértebra media, ese 12, 14 más o menos, donde debe de sentarse el jinete. Yo discrepo un poco de esa monta gemela, la he hecho, me ha ayudado mucho, me ha servido mucho, pero hay que hacerla simplemente por movimientos lentos para caballos y desplazamientos con movimientos muy lentos. Ya cuando hay la agilidad, yo no la haría en monta gemela, sino que la haría alanca, donde tiene que haber una pareja, un atalaje para poder presentar esa monta alanca, para tener allí simplemente obtener allí simplemente la comodidad y el confort para el equino también. Yo digo que una de las virtudes de nuestro caballo, y la potencializo así, el color. Alguien dirá que por qué. Tenemos un color muy tropical. Yo, por ejemplo, soy muy blanco, soy muy, digámoslo, muy holandés, muy irlandés, no sé, pero este color blanco no me sirve para el trópico. Pero sí tengo una virtud, tengo mucha sudoración, pero no soy 100% completo para la adaptación tropical, mientras que el caballo nuestro sí. Esa piel es muy negra, independiente de la coloración del pelo. Y la piel rosada de nuestro caballo es muy poca. Cuando los cascos son blancos, son cascos de alguna manera débiles, de alguna manera unos cascos que no permiten mucha fricción, mucha escofina, son un poco delicados. Cuando hay mucha piel rosada en la cara, en la trompa, en el hocico, también van a haber dificultades allí en el trópico. Igualmente en esas zonas norte, zona sur, allí ese color, que también, entre otras, tenemos mucha variable en el color, muchas tonalidades muy hermosas que atraen al cliente, al paciente, al ser humano y a la modernidad que tenemos hoy en día en nuestra especie, en lo que va pasando en el planeta. Esa es una virtud, el color, la diversidad, la variedad, lo multicultural que tenemos. Tenemos de africanos, ibéricos, tenemos asiáticos, encontraron indígenas, todavía tenemos muchos de indígenas. Yo tengo un ancestro muy indígena, así no lo tenga marcado en mi facción, en mi nariz sí, en la forma de mi nariz, pero eso me hace sentir también muy orgulloso. La alzada de nuestro caballo es otra virtud. Manipular un cliente, un paciente, un estudiante, a mí a veces me traiciona la palabra niño. Yo digo que los niños son los que menos hipoterapia necesitan porque son seres en formación, no en deformación. Entonces, todos estos pacientes, tanto niños como adultos, que los adultos de alguna manera son un poco tímidos en acercarse al caballo para recibir una terapia que nos sirve a todos nos sirve mucho. Esa alzada es una virtud. La alzada del ser humano ha crecido y la alzada de nuestro caballo también. Y la alzada de los colombianos también ha crecido y poco a poco se irá allá a través de nuestra Federación Fedequinas incrementando esa posibilidad de tener un caballo con una alzada un poco más grande, tampoco excesiva, para manipular estos pacientes, estas personas, para disfrutarlo uno mismo también en esta zona de ladera. Un caballo de esta talla
sería o es muy ideal. Es una talla aproximada, máximo 1,45. Ya uno con un caballo colombiano, criollo colombiano de 1,45, uno dice, uy, qué caballo tan grande. Dirán los franceses, dirán los ingleses, uy, es un pony. Y sí, los ponis son todos los que miden menos de 1,30, pero tenemos muchos caballos de 1,35, 1,38, 1,40. Son alzadas muy buenas para uno tener una terapia, para ese acompañante o ese apoyo que está allí con el paciente para cabrestear y manipular el caballo. Esa es una virtud también, la alzada. El peso de nuestro caballo es de más o menos unos 380 y el más grande, el más corpulento, 420 kilos. Ese pisón duele un poquito menos. Ese machucón con el casco duele un poquito menos. Y eso hace parte de la virtud de la velocidad de la ejecución, no de la velocidad del avance. Es otra virtud. La virtud que ya les había dicho, esa virtud rústica, esa dificultad donde Don Víctor, perdimos su audio. Don Víctor, ¿me escucha?